Jeremías capítulo 6, versículo 17 dice así: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Con estas palabras del profeta Llorón, con estas palabras del profeta de Anatot, con estas palabras del profeta Jeremías, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Oh, mis amados, qué dicha más grande, qué privilegio tan, pero tan hermoso es el que tenemos de ser atalayas para Jesús y para el mundo. Alabado sea el nombre de aquel que en Apocalipsis 5 se presenta como león, pero también como cordero. ¡Qué hermoso! ¡Qué Salvador más maravilloso que tenemos! ¿Cómo no vamos a pasar por la misma experiencia que pasaron Cleofas y su compañero? Cuando dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba por el camino y cuando nos abría las escrituras. Oh, mis amados, qué dicha más grande. No tenemos la más pálida idea de cuán grande es esta dicha. Por eso le exaltamos y le adoramos al Dios del cielo. Queremos extenderle una cordial bienvenida a todos los hermanos de diferentes países que hoy se unen con nosotros una vez más para colocarnos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a un hermano que es boliviano, pero vive en Brasil y maneja perfectamente el portugués. Y ya me comentó que más de 15 prédicas de las 290 con la de hoy que ya subimos a mi canal, él ya pudo traducir al portugués. Y eso se está expandiendo, se está esparciendo por todos lados para beneficio de aquellos que le tienen alergia a la lactosa, para beneficio de aquellos que quieren dejar la leche, el puré así como se le da a los bebés en una cucharita, y también el zapallito aplastadito que se le da a los bebés también en una cucharita pequeñita así de este tamaño. Oh, hermanos, qué grande es el desafío que tenemos de que podamos dejar la leche, que podamos dejar ese purecito aplastadito que representa las enseñanzas básicas y poder hundirnos en aguas profundas de tal manera que podamos enriquecernos y al mismo tiempo crear esa musculatura espiritual que tanta falta nos hace para que podamos salir victoriosos en el conflicto contra las tentaciones del enemigo.
Un saludo para el hermano Gregorio allá en Brasil, que está haciendo un precioso y hermosísimo trabajo para beneficio también de aquellas personas que no hablan el español y que quieren crecer a través de estos temas que estamos presentando semana tras semana. Quiero contarles, mis amados, que el viernes pasado nuestro restaurante estuvo totalmente cerrado porque fuimos a un pueblo que está a 5 horas de distancia de aquí, de la capital, para llevar el conflicto de los siglos y procurar. Noten que estoy diciendo procurar porque no es fácil colocar en las manos de la gente ese libro tan, pero tan cardinal y trascendental. Por la gracia del Señor pudimos colocar en las manos de un pastor evangélico y en las manos de una señora católica ese libro tan pero tan trascendental. Oren por esas almas de tal manera que el Espíritu Santo pueda regar la semilla sembrada. Y a la vuelta de mi viaje, cuando nos subimos en el bus, ahí pude predicar en el bus de larga distancia. Ustedes no se imaginan, hermanos, el tremendo dilema que se armó. La oposición que se levantó fue tremendo. Estuve en el bus en el cual vinimos, es de 2 pisos, ¿verdad? Primero prediqué en el piso de arriba, ¿verdad? Y luego en el de abajo. Pero cuando prediqué en el de arriba, se vino una ola gigantesca que casi nos traga. Es impresionante, mis amados, cómo se levanta la oposición cuando un predicador predica la verdad claramente y sin rodeos. Yo a ese trabajo le llamo el púlpito rodante. ¿Por qué? Porque es un púlpito que tiene ruedas y mientras el bus venía a toda velocidad, yo estaba predicando en ese bus de Oseas 4:6. Oseas 4:6 es uno de los caballitos de batalla que suelo usar justamente para esas ocasiones. Así que, hermanos, seguiremos batallando, seguiremos martillando con el mensaje, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Porque al fin y al cabo, el hecho de que se levante oposición no es nada de otro mundo. Al contrario, es una señal contundente, porque hay un refrán famoso que dice: cuando los perros ladran, señal de que cabalgamos. Oh, mis amados, qué tremendo. Ustedes no se imaginan esa gente lo nerviosa que se puso, porque no están acostumbrados a escuchar a predicadores de esta naturaleza. Es impresionante, pero es la realidad. Muy bien, vamos entonces a prepararnos para saborear el menú que los mozos de nuestro restaurante han preparado para esta noche. Hoy tenemos el tema número 290, un tema riquísimo, sabroso y nutritivo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, qué dicha más grande poder darle a la trompeta el sonido certero, poder emular el mismo trabajo que hizo Jeremías, Isaías, Ezequiel, Miqueas, y la lista puede ser más, pero más larga. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas. Vamos a clamar al Señor, porque hoy tenemos un tema muy, pero muy rico y sabroso, y lo vamos a saborear al máximo. Vamos a pedirle al Señor su espíritu en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias, oh Dios, por el último viaje misionero que pudimos hacer la semana pasada con el propósito de colocar en las manos de personas que no conocen nada el triple mensaje angélico a través de la página impresa. Y queremos pedirte por esas almas, para que el Espíritu Santo pueda hacer la parte que a nosotros nos resulta muy, pero muy difícil y hasta, ¿por qué no, imposible? Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Queremos que sea con nosotros en todo el sentido de la palabra, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más, que podamos seguir adelante confiando en tu poder, en tu sabiduría, en tu fuerza, que podamos realmente gozarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Padre amoroso, queremos que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones, ya que es un tema cardinal, trascendental, demasiado vital. Bendice a todos los hermanos esparcidos por diferentes partes y que tu bendición se derrame abundantemente, no solamente sobre nosotros, sino sobre todos los que te buscan de veras y de todo corazón. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más de la palabra de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a nuestro jefe, Isaías 8:20. Estamos custodiados por Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren, si no predican, si no enseñan de acuerdo a eso, es porque son ciegos y guías de ciegos también. Oh, mis amados, qué jefe más excelente que tenemos. Yo me gozo en tener un jefe como ese, porque es un jefe protector. Es un jefe que te cuida de caer en herejías. Es un jefe que te ayuda a evitar caer en la desgracia en la cual han caído millones, no 60 ni 80, millones de supuestos
predicadores o maestros del Evangelio. Oh, mis amados, ¿cómo no darle la bienvenida a un jefe tan, pero tan excelente como el que nosotros tenemos? Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender: a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Muy bien, en forma de pregunta aparece acá el título del tema número 290 y se titula: ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Oh, mis amados, qué tema más espectacular. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Saben una cosa? Durante esta semana yo le hice una especie de examen a algunos hermanos y hermanas y casi todos se aplazaron. Es realmente tremendo, mis amados. La falta de buceo es alarmante, es preocupante, te asombra, porque realmente la mayoría no quiere profundizar. La mayoría prefiere ser superficial. Y si ustedes leen el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, van a descubrir en dónde van a terminar los superficiales. Eso es realmente alarmante. Muy bien, vamos entonces a comenzar el tema de hoy. En primer lugar, vamos a anotar acá en la pizarra los textos claves. Tenemos 3 textos claves. En primer lugar tenemos Salmos 11.3. Salmo 11.3. En segundo lugar tenemos Esdras capítulo 4, versículo 2. Y en tercer lugar tenemos Ezequiel capítulo 30, versículo 4. Aquí tenemos los 3 versículos que nos van a servir no solamente de introducción, sino también de pilar o cimiento para el tema que vamos a elaborar en esta ocasión. Los 3 versículos aparecen en el Antiguo Testamento y vamos a comenzar con Salmos. Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3 dice así. Noten, este versículo es precioso, pero tiene un peso enorme. Noten lo que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice el versículo 3 del Salmo 11? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Noten, hermano, esa pregunta es impresionante. ¿Qué ha de hacer el justo si se destruyen los fundamentos? ¡Qué impresionante ese pasaje! Ahora, tenemos que unir el versículo 3 que recién leímos con Esdras 4:12. Vamos a buscar Esdras. Esdras va a agregar otro detalle más a este
a este tema. Esdras capítulo 4, versículo 12 dice así: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Y ahora bien, noten el detalle que viene ahora. Y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros. Y ahora viene. ¿Y qué dice? Y reparan los fundamentos. ¡Qué espectáculo, mis amados! La última parte del versículo 12 es clave. Acá en el versículo 12 hay una palabrita clave. ¿Cuál es la palabrita, la palabra clave que sacamos de este versículo 12? Es la palabra reparan. ¿Reparan qué? Reparan los fundamentos. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué cosa más indispensable tenemos acá. Esta palabrita tiene un peso enorme. Reparan los fundamentos. Eso arroja una luz súper, pero súper clave en relación al potentísimo tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Pero también tenemos Ezequiel 34. Vamos a añadirle a este versículo, a los dos, mejor dicho, a los dos que ya leímos, vamos a añadirle también Ezequiel 30, versículo 4. Noten lo que dice: y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas. Y ahora viene, noten el detalle, y serán, ¿qué dice? Destruidos sus fundamentos. Noten, hermanos, qué interesante la última parte del versículo 4. Es sumamente importante y calza perfectamente con lo que vamos a analizar en esta ocasión. Oh, mis amados, prepárense porque se viene un tema espectacular. Ahora, vamos a borrar esto que tenemos acá y automáticamente ya vamos a responder esta pregunta que nos está sirviendo como título para este tema. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? O sea, cuando decimos nuestra fe, estamos diciendo la fe adventista del séptimo día. Esa es la pregunta clave que vamos a responder a continuación. Y la respuesta se encuentra en el libro Evangelismo, página 165. Vamos a anotar acá en la pizarra esta E. Noten, esta E con esta B corta se resume el libro Evangelismo. Noten, Evangelismo, página 165, responde esta pregunta. Y dice así la cita, cortita, pero preciosísima. Y ustedes allá en el lugar donde están tienen que gritar de gozo, porque realmente es para llenar de felicidad nuestros corazones. Noten lo que dice la cita. Evangelismo, página 165, dice así:
La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial, ¿qué dice? La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es entonces el fundamento de nuestra fe para nosotros que somos adventistas del séptimo día? El fundamento de nuestra fe es el santuario. El santuario celestial. Aquí está, mis amados. Qué cosa más extraordinaria. ¿Cuál es entonces el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe es nada más y nada menos que el santuario celestial. Oh, mis amados, qué extraordinario. La correcta comprensión del santuario celestial, o sea, de lo que Cristo está realizando en el segundo departamento del santuario celestial, eso es el fundamento de nuestra fe. ¡Qué espectáculo, mis amados! Díganme si no es para saltar y brincar de gozo. Alabado sea el maravilloso y estupendo nombre de Jesús. Entonces, ya tenemos respondida la pregunta. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe es la correcta comprensión. Subrayen esa palabra, correcta comprensión, porque es fundamental. La correcta comprensión del santuario celestial, ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cuáles son las razones? Ojo con esta pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales el santuario es el fundamento de nuestra fe? Qué interesante esta pregunta, mis amados. ¿Cuál es, o mejor dicho, cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones por la cual la señora White dice en el libro Evangelismo, página 165, que el santuario es el fundamento de nuestra fe? Clave mayúscula, mis amados, lo que viene a continuación. Conflicto de los siglos, página 476. Acá se viene un misil impresionante. Esto sí que es un verdadero bombazo. Dice así: el tema del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Noten, hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice Conflicto de los Siglos? Página 476. Esto tenemos que enfatizar a muerte, hermanos. ¿Qué dice? Ahí dice que el santuario fue ¿qué? Fue la clave. Subrayen esta palabra. Fue la clave que abrió el entendimiento después del chasco de 1844.
Noten, hermano, qué detalle súper vital. ¿Por qué el santuario es el fundamento de nuestra fe? Acá ya tenemos la primera pista. ¿Saben por qué? Porque el santuario es lo que explicó Apocalipsis capítulo 10. El santuario fue lo que abrió los ojos en relación con lo que sucedió en Apocalipsis capítulo 10. ¿Y de qué habla Apocalipsis capítulo 10? Apocalipsis capítulo 10 habla justamente del chasco. Apocalipsis capítulo 10 no es otra cosa que el chasco milerita que sucedió justamente el 22 de octubre de 1844. Oh, mis amados, qué tremendo. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Noten lo que dice. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Ese librito es el libro de Daniel. Pero específicamente Daniel capítulo 7 en adelante. Daniel 7 al 12. Cuando dice el librito acá, se está refiriendo específicamente no a todo el libro de Daniel, sino del capítulo 7 hasta el 12, para ser súper, pero súper específico. Entonces, sigue diciendo el versículo 9, y él me dijo, toma y cómelo. Noten, ese tomar y comer era justamente la predicación de Miller basado justamente en Daniel 8:14. Noten, sigue diciendo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oh, mis amados, aquí en estos dos versículos tenemos prácticamente un resumen de lo que sucedió en el gran chasco de 1844. Claro, el mensaje era dulce como la miel porque Cristo venía a poner fin al pecado, al sufrimiento, la enfermedad y la muerte a este mundo y a llevarle al cielo a su amada iglesia. Pero lo que sucedió no fue eso. Entonces, por eso el versículo dice que fue amargo en el vientre. Cuando ese librito que comió llegó al estómago, le cayó como una verdadera piedra para ser digerido por el estómago, y que fue para muchos, o mejor dicho, para la mayoría, fue imposible de digerir. Solo quedaron 50. Noten, hermano, de los muchísimos, solo quedaron 50. Noten, hermanos, esta cifra es poquísimo en comparación con la cantidad de personas que esperaban al Salvador. Oh, mis amados, qué tremendo fue ese chasco. Pero con el correr del tiempo,
Se encontró la llave maestra. Se encontró esta clave que fue la llave maestra para abrir el aparente misterio. El chasco que había sucedido en esa ocasión se abrió con la llave que se llama el santuario. ¿Por qué? Porque dice Conflicto de los Siglos que fue el santuario el que abrió la llave del misterio de 1844. Ya tenemos una razón, pero ahora vamos a ver más. Noten cómo sigue diciendo. El tema del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Noten qué palabra usa, hermano. La palabra desengaño, que es sinónimo de chasco también, por supuesto. Pero noten cómo sigue diciendo. Enseñó. Ahora viene un detalle clave. Noten lo que el santuario celestial enseñó. Enseñó todo un sistema de verdades. ¿Qué enseña el santuario? Vamos a poner acá. Este sería el número 1. Acá vamos a poner el número 2. Enseñó ¿qué cosa? Todo un sistema. Todo un sistema ¿de qué? De verdades. Noten, hermano, qué interesante. Enseñó ¿qué cosa? Todo un sistema de verdades. Aquí, con estas 3 palabras solamente, ya tenemos para un sermón entero. Noten, hermano, el santuario que enseña, enseñó todo un sistema de verdades. En el santuario está la ley de Dios como fundamento del gobierno de Dios, como fundamento eterno del gobierno de Dios. Después en el santuario también está el estado de los muertos por la vara de Aarón que reverdeció. Está también la reforma pro salud, otro tema pilar y fundamental para nuestra fe. ¿Por qué? Porque cualquier persona, o mejor dicho, cualquier adventista del séptimo día que rechaza la reforma pro salud no puede entrar o seguirle a Cristo por la fe en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice claramente, vamos a buscar ese versículo, Apocalipsis capítulo 14, noten lo que dice, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y ahora viene, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Noten, ahí dice claramente que ellos le siguen a Jesús por donde quiera que va. Quiere decir entonces que para entrar o seguirle por la fe a Jesús, primero en el lugar santo y después en el santísimo, tenemos que hacerlo por la fe. Pero no solamente por la fe, también es aceptando, ¿qué cosa? Aceptando esto, aceptando todo el sistema de verdades. Porque si yo digo que le sigo a Cristo por la fe, pero no acepto todo el sistema de verdades que enseña el santuario, me estoy burlando de Dios. Hermano, la cosa no es así. Seguirle a Cristo por la fe se hace gracias a aceptar este sistema de verdades que está en
plural, porque son muchas verdades las que irradian desde el santuario. Ahora, sigue diciendo la declaración. Noten, enseñó todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso. Esa palabra es clave. Y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento. ¿Qué dice? La mano de Dios había dirigido el movimiento milerista. Y aunque estaba profetizado que eso iba a suceder, aún así Dios fue maravilloso, porque uno de los propósitos que tenía el chasco era probar la fe del pueblo. Ese es un detalle importantísimo, demasiado clave. Y sigue diciendo, y al poner de manifiesto la situación de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos una declaración espectacular. Noten, hermano, quiere decir que hay varias razones por lo cual el santuario es el fundamento de nuestra fe. Y aquí, en la página 476 del Conflicto de los Siglos, aparecen justamente las razones. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. ¿Cuál es otra razón fundamental? Noten, Conflicto de los Siglos, página 476. Pero en un párrafo diferente de la declaración anterior. Noten, hermanos, lo que dice. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos otra razón fundamental. ¿Qué dice que hacía? Iluminaba. Noten, iluminaba ¿qué cosa? El pasado, el presente y el futuro. Noten, ¿qué hace el santuario? Ilumina el pasado, pero también ilumina el presente y también ilumina el futuro. ¡Qué cosa más espectacular! Aquí tenemos otra razón fundamental por la cual el santuario es el fundamento de nuestra fe. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ¿sabían ustedes que lo mismo que le sucedió a los mileritas en 1844 también le sucedió a los discípulos de Jesús? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Ahora, antes de corroborarles, les quiero decir una cosa. Hay muchos entre nuestros enemigos que nos dicen así a nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Saben lo que una de las cosas que nuestros enemigos dicen de nosotros? Dicen, esa gente nacieron de un chasco. ¿Ya escucharon eso? ¿Ya escucharon esa burla? Esa es una burla directa. Miles y miles de enemigos
del adventismo se han burlado de nosotros de esa forma. Ahora, lo que ellos no saben es que el cristianismo también surgió de un enorme y gigantesco chasco. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a buscar los versículos. Vamos a buscar. Noten, Lucas 18. Lucas capítulo 18. Vamos a buscar. Lucas capítulo 18, versículo 34. Vamos a comenzar. Hay varios pasajes que vamos a ver. Lucas capítulo 18, versículo 34. Lucas 18, Lucas 18, 34. Noten, hermanos, lo que dice. Lucas 18, 34. Este es el primero, pero después vamos a buscar otros más y lo vamos a encadenar con este. Noten lo que dice el versículo 34, solamente el 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. ¿Cómo? Noten, hermano, díganme si esta palabra no es lo mismo, pero lo mismo que sucedió en 1844, principalmente el 23 de octubre, después que terminó ese día del 22 de octubre, el 23 también le sucedió lo mismo. Acá dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y noten ahora el tremendo detalle que viene. Y esta palabra, noten el detalle porque vamos a ir a comparar después con Apocalipsis. Y esta palabra les era encubierta. Noten, hermano, lo mismo que sucedió en el gran chasco. Ahora, cuando dice, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía, ¿con qué versículo de Apocalipsis tenemos que comparar esto? Vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Noten, hermano, hay un paralelo espectacular. Hay un paralelo demasiado, pero demasiado excelente. Noten, hermano, Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 y 8. Noten lo que dice. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y ahora viene el 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora, noten lo que dice el versículo 4. Noten el versículo 4, tiene un detalle tremendo que no lo vamos a profundizar ahora, pero es para otro tema. Dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, mis amados, qué tremendo
trueno. ¿Saben qué representan esos 7 truenos? Esos 7 truenos representan los sucesos que tenían que ver con el gran chasco de 1844. No vamos ahora a entrar en eso porque eso es para otro tema, pero haciendo un resumen así a grandes rasgos, tenemos la plena certeza que los 7 truenos del versículo 4 de Apocalipsis 10 es un símbolo de el chasco que pasaron Guillermo Miller, sus colaboradores y todos los que esperaban, entre comillas, la venida de Cristo a esta tierra. Ahora, pero vamos a unir ahora Lucas 18:34 con Juan 16. Noten lo que dice Juan capítulo 10, versículo 6, siguiendo el hilo, comprobando que el cristianismo también está fundado sobre un enorme y tremendo chasco. Noten lo que dice Juan capítulo 10, versículo 6. Juan capítulo 10, versículo 6 es prácticamente lo mismo que el versículo que leímos de Lucas 18:34. Noten lo que dice Juan 10:6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Ahí está otra vez el mismo detalle. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo la historia se vuelve a repetir en 1844? Ahora, también tenemos Lucas capítulo 9, versículos 44 al 45. Vamos ahora nuevamente a Lucas. Otra vez vamos a ver lo que nos dice acá el doctor Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 44 y 45. Noten qué tremendo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero noten el versículo 45. Es una réplica de los otros pasajes que ya leímos. Mas ellos no entendían estas palabras. ¿Por qué? Pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas cosas. Qué impresionante, mis amados. Díganme si no hay un paralelo perfecto. Ahora, también tenemos Lucas 2:50. Otra vez vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículo 50. Mas ellos son los padres terrenales de Jesús. Y dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta, mis amados, cómo viene la mano? El cristianismo está fundado sobre un gran chasco. Pero noten lo que encontramos también en Lucas, otra vez, Lucas capítulo 24, versículo 16. Lucas capítulo 24, versículo 16.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero eso no es nada. Noten lo que dice también el versículo 21, Lucas 24:21. Este versículo sí se puede decir que tiene mucho olor a chasco. Noten lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Quiere decir entonces que todos aquellos que están catalogados como nuestros enemigos y dicen que nosotros somos hijos de chasco, lo único que tienen que hacer es leer todos esos pasajes que recién leímos y solitos se van a dar cuenta que el cristianismo es fruto de un enorme y gigantesco chasco. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿qué otro versículo se cumplió no solo con los discípulos de Jesús, sino también después del chasco? Vamos a buscar. Lucas 24:45. Noten, ahí donde estábamos recién. Noten, ahora vamos a descubrir qué otro versículo se cumplió. No solamente con los discípulos, sino también con los que quedaron leales y fieles después del chasco. Dice así Lucas 24:45. Entonces les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor, para que comprendiesen las escrituras. ¡Qué cosa más espectacular! ¡Qué cosa más extraordinaria! Ahora, esto tenemos que comparar con Juan 12. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 16. Unan estos dos versículos. Unan Lucas 24:45 con Juan 12:16. Espectacular este pasaje. Dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Noten, hermanos, qué tremendo. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. Se acordaron de que estas cosas estaban como escritas acerca de él y de que se les habían y de que se las habían hecho. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si el versículo 16 de Juan 12 no se cumple a la perfección también después del chasco. Y noten lo que dice Apocalipsis 10 otra vez, pero ahora nos toca mirar el versículo 11. Porque el versículo 11 es el mandato que recibieron este grupo
estos 50 que quedaron leales después del chasco. Noten lo que dice el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué era necesario que profetices otra vez? ¿Por qué? Porque a medida que ellos iban estudiando, el Espíritu Santo les iba a abrir el entendimiento, así como sucedió en Lucas 24:45. Lo mismo, pero lo mismo sucedió con los que quedaron fieles y perseveraron después del chasco. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, vamos a responder otra pregunta que viene muy, pero muy al caso. En la época de Miller, la opinión general, escuchen bien esto porque esto es un detalle que casi nadie sabe. En la época de Miller, la opinión general era que la tierra era el santuario que debía ser purificado con fuego. Noten, la interpretación de todo el mundo cristiano en la época de Miller era que el santuario que debía ser purificado era la tierra. Ahora, ¿de dónde, de qué versículo de la Biblia ellos se inspiraron para demostrar tal cosa? ¿Les gustaría que les diga en qué versículo ellos se basaban para demostrar, pero demostrar entre comillas porque era una interpretación errada? Pero ¿cuál era el versículo que la mayoría de los cristianos usaban para demostrar que el santuario era la tierra y que esa falsa interpretación le salpicó también acá en la mente a Miller? ¿Saben qué versículo? Miqueas 1:2-4. Vamos a buscar. Miqueas capítulo 1, Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 1, Miqueas capítulo 1. Miqueas capítulo 1, versículos 2-4 fue el pasaje que ellos utilizaron para demostrar esa posición. Y dice así: oíd pueblos todos, está atento tierra. Noten que ahí aparece la palabra tierra, ese es un detalle interesante. Y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, ahí está. Noten, el santo templo, acá ellos decían que era el santuario. Y sigue más. El Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Y ahora viene, noten el versículo 3 y 4. Porque he aquí Jehová sale de su lugar. Noten, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Versículo 4. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Noten, hermanos, como las aguas que corren por un precipicio. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que Miqueas 1:2-4 fue el pasaje que ellos utilizaron para demostrar que el
el santuario que debía ser purificado era la tierra, pero se habían completamente olvidado de lo que decía también Apocalipsis capítulo 10. Y ahí fue que vino el chasco o el desengaño. Ahora, ¿qué paralelo existe entre lo que pasó con el rey David y los mileritas después del chasco? ¿Sabían ustedes que hay un paralelo interesantísimo entre el rey David del Antiguo Testamento y lo que pasó con los mileritas? ¿Les gustaría que les demuestre? Vamos a buscar. Salmo 73. Salmo 73. ¡Qué hermoso! Noten, hermano, lo que vamos a ver ahora es precioso. Salmo 73. Salmo 73. Versículo 17. Salmo 73, versículo 17. Pero no podemos leer el versículo 17 sin antes agarrar un poco de contexto. Y para agarrar un poco de contexto, vamos a mirar el versículo 2 y 3 del Salmo 73 para que podamos captar mejor el versículo 17. Noten lo que dice versículos 2 y 3 del Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y noten ahora el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Noten cuál fue el problema de David, que a David le torturaba en el cerebro cómo puede ser que a los impíos les vaya bien y a los justos les vaya mal. Ese era el martirio psicológico que David tenía en su mente. Pero noten lo que sucede cuando llegamos al versículo 17. Noten, hasta que entrando, ¿dónde dice? Entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Noten, desapareció de la cabeza del rey David, desapareció ese martirio psicológico, desapareció eso. ¿Por qué? Porque entró ¿dónde? En el santuario, y allí se le alumbró la mente. ¿Se acuerdan esa cita que habíamos leído que dice que el santuario ilumina qué? Lo pasado. Noten, pasado, el rey David es pasado, lo presente y también lo futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Del santuario salen luces preciosísimas. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Ahora, ¿cuáles son las dos razones por las cuales es fundamental comprender el santuario? Esta es una pregunta importantísima. Vamos a poner acá las dos razones por las cuales es fundamental y trascendental entender el tema del santuario. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 542, dice así: el pueblo de Dios debería comprender claramente, noten esa palabra claramente, tiene mucho peso, el asunto del santuario. ¿Entiendes tú lo que todo lo que tiene que ver con el santuario celestial? Eso tiene un peso gigantesco. Y ahora viene
De otro modo, o sea, si no entiende, le será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestro tiempo y desempeñar el puesto al que Dios lo llamó. Quiere decir entonces que hay dos razones. Número uno, va a ser imposible que su fe se desarrolle. Acá está. Esta es la primera razón. Subrayen la muerte, hermanos. La fe de esa persona va a ser imposible que tenga musculatura espiritual. La fe de ese cristiano o de esa cristiana se va a pique, se cae por el precipicio. Noten, esta es número uno. Ahora, la número dos, ¿cuál es? Decía la cita que no va a poder cumplir ¿con qué? Con su deber. No va a poder desempeñar el cargo. Noten, no va a poder cumplir a cabalidad el deber o el cargo que el Señor le dio. Noten, hermano, acá encontramos dos razones fundamentales por las cuales es indispensable que entendamos el tema del santuario, porque de lo contrario nuestra fe se cae por el precipicio y jamás de los jamases vamos a cumplir con el cargo que el Señor Jesús nos dio para que desempeñemos mientras esperamos su retorno. Ahora, otro detalle importantísimo que tenemos que recalcar es el siguiente. ¿Cuál es una de las herejías más famosas inventadas por Satanás? Que la doctrina del santuario la tumba por completo. ¡Qué linda pregunta! ¿Cuál es la herejía inventada por Satanás que nuestro fundamento, o sea, el santuario, lo echa por tierra, lo tumba por completo? Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 543. Noten, hermanos, aquí vamos a derrumbar una teoría satánica que el enemigo ha sembrado en la mente de trillones de personas que se dicen cristianos. Dice así: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Oh, mis amados, quiere decir entonces que del santuario sale una verdad gloriosa, y esa verdad es que la intercesión de Cristo es tan esencial como su muerte en la cruz. Sin embargo, Satanás le ha sembrado en la mente a millones de personas que solo la cruz tenemos que enfatizar. Solo la cruz, solo la muerte de Cristo tenemos que enfatizar. Mentira satánica, mentira del diablo. El santuario echa por tierra ese engaño diabólico. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es la relación perfecta que existe entre el santuario y
el triple mensaje angélico? ¡Qué linda pregunta! Esta pregunta nos tiene que hacer vibrar cada fibra de nuestro ser. Noten, primeros escritos, página 256. Noten, hermanos, qué bien que responde esta cita que vamos a leer, la pregunta que recién nos hicimos. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. ¿Qué dice? Muchos en la época de Miller, después del Chaco, muchos de los que aceptaban el mensaje del tercer ángel, dice que no habían experimentado para nada el mensaje del primero, ni tampoco el mensaje del segundo. Noten, hermanos, qué tremendo. Y ahora escuchen el tremendo detalle que viene. Satanás comprendió esto. ¿Cómo? ¿Qué dice que Satanás comprendió? Satanás sabía que esas personas no habían experimentado, ni vivido, ni mucho menos comprendido el mensaje del primero y del segundo. Y noten lo que sucede. Y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlo. ¡Qué tremendo! Esto es un bombazo, mis amados. ¿Qué quiso hacerle Satanás a aquellos que habían aceptado el mensaje del tercer ángel, pero no habían tenido experiencia ni con el primero, ni tampoco con el segundo? Satanás fijó su ojo maligno en ellos para destruirlos. Pero noten, hermano, acá lo que viene. Pero el tercer ángel, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el tercer ángel? Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¿Qué hacía, hermano, el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel nos conducía nada más y nada menos que al lugar santísimo del santuario celestial. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino al santuario celestial. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más maravillosa! Quiere decir entonces que Satanás no se pudo salir con la suya. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel les llevaba directamente al santuario. Y como el santuario, les dijimos hace unos momentos, que revela todo un sistema de verdades, entonces ellos se pudieron encontrar allí con esas verdades en las cuales no habían comprendido ni tampoco tenido experiencia. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿de qué se dieron cuenta muchos que aceptaron el triple mensaje angélico? Noten, primero escrito, página 256, arroja luz sobre esta pregunta. Dice, muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos. ¿Qué percibieron? Percibieron un
perfecto es el abonamiento de verdades. Y aceptándolo gozosamente, uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celestial. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que les dije hace unos momentos? Es imposible seguirle a Cristo por la fe si yo no acepto ni entiendo las verdades que brillan desde el santuario. Es imposible, es completamente imposible. Por eso, aquellos adventistas que rechazan la reforma pro salud no pueden seguirle a Cristo por la fe desde el lugar santo hasta el lugar santísimo. No pueden. Así como aquellos evangélicos que no aceptan que cuando uno muere no se va al cielo ni al infierno, ni mucho menos al limbo, así tampoco ellos pueden seguirle a Cristo por la fe en el santuario. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿cuál es una enorme advertencia que todo el cielo nos hace en relación al santuario? De la matutina Dios nos cuida, página 301, dice así. Mucho ojo, hermanos, con esta advertencia porque es muy, pero muy serio. Cualquier hombre que procure presentar teorías que nos apartarían de la luz que nos ha llegado acerca del santuario celestial, no debería ser aceptado como maestro. ¡Qué tremenda advertencia, mis amados! ¿Qué dice? Cualquier persona que enseñe, noten, teorías que vayan en contra. Esa palabra en contra puede ser también sinónimo de destruir el fundamento, lo que leíamos al comienzo. Justamente los 3 versículos que leímos al comienzo tenían que ver justamente con eso, de construir o reparar los fundamentos. Pero ahora nos encontramos con una cita de la señora White que dice que cualquier hombre que enseñe teorías que quieran destruir este fundamento no puede subir al púlpito, no puede predicar, no se le puede dar el púlpito. ¿Por qué? Porque va a destruir el fundamento. Y eso es mucho, pero mucho más serio de lo que nos podemos imaginar. Ahora, ¿qué conlleva esta advertencia? Dios nos cuida, página 301 dice así: la verdadera comprensión del tema del santuario significa mucho para nosotros como pueblo. ¡Qué hermoso, mis amados! ¿Qué significa mucho para nosotros como pueblo? La verdadera comprensión de este tema, el fundamento de nuestra fe. A partir de ahora, tienes que ponerte las
pilas. A partir de ahora tienes que estudiar el tema del santuario. A partir de ahora tienes que empaparte. Tienes que zambullirte en todo lo que tenga que ver con el santuario. ¿Sabes por qué? Porque si no haces eso, tu fe se va a la bancarrota. Y número 2, el deber o el cargo o el puesto al cual Dios te llamó va a ser imposible que lo cumplas a cabalidad. Por lo tanto, va a ser imposible que escuches de los labios de Jesús cuando Él diga: bien, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, mis amados, ninguna persona, ningún adventista del séptimo día que no entienda bien el santuario va a poder escuchar las palabras de Jesús cuando diga: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hasta aquí llegamos, mis amados, por hoy. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y vamos a cerrar nuestra programación con una oración. Vamos a volver a caer de hinojos para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo. Muchísimo, muchísimo te agradecemos por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno. Porque realmente eres maravilloso. Gracias por tanta luz, por tanta orientación que nos das. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Te necesitamos muchísimo. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Dejamos todo en tus manos, Señor. Abrázanos fuerte y cobíjanos bajo tus alas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.